Como dije recién, vamos a partir en comité, así que vamos a preguntarle a la secretaria si hay algún documento o algo así. Sí, presidente. Hay una cuenta respecto del caso de la señora Katy Hurtado, que la comisión estuvo escuchando a distintas representantes y entidades. Se recibió una comunicación del jefe de gestión ciudadana del presidente de la República, como respuesta al oficio que se envió por el presidente de la comisión, y ellos respondieron que todo el tema de cualquier posibilidad que se pueda atender la situación de la señora Hurtado lo va a llevar el Ministerio de Justicia. Eso es lo que respondieron. Y a su vez al Ministerio de Justicia ya se le ha reiterado 2 veces el oficio. También llegó un oficio de la ministra de Mujer y Equidad de Género, también sobre el caso de la señora Hurtado, y ellos la consideraron como oficio reservado. Se le va a hacer llegar a ustedes. Y finalmente, presidente, respecto de la sesión de hoy día, está invitada la profesora María Paz Gatica, que ya había venido a explicar el tema o su opinión sobre la adquisición de bienes mediante subsidio habitacional, pero se excusó porque tenía ya una agenda fijada. ¿La asesora legislativa del Ministerio habrá conectado? Y, presidente, espérese un poco. No, todavía no aparece, presidente. Pero están en eso, y ya la vamos a conectar. ¿Pero se diga que tiene problema? Ya. Grace, le ofrezco la palabra para avanzar. Yo voy a pedir excusa, que como le dije recién, voy a presidir, pero ustedes me van a guiar. Yo no estuve en las últimas 2 sesiones de la comisión para ir avanzando. Sé que conectándose la asesora legislativa, vamos a ver el tema del subsidio habitacional para ver cómo lo incorporamos en la ley que estamos tratando. ¿Ley? Grace. Por su intermedio, señor presidente, darle los buenos días a la senadora Allende y a usted. Efectivamente, esta sesión estaba convocada para efectos de poder revisar ya el último tema sobre los bienes inmuebles adquiridos por subsidio. Y en este sentido, las indicaciones que van quedando tienen relación a este mismo tema. En relación a los bienes inmuebles adquiridos por subsidio, para que después la asesora legislativa del Ministerio de Vivienda pueda explicarlo a mayor profundidad, digamos, y en términos prácticos, cómo está funcionando el sistema actualmente y las opiniones técnicas del Ministerio. En relación a este tema, los fundamentos de la indicación del Ejecutivo respecto a la indicación del 1781, que señala que disuelta la sociedad, el cónyuge que hubiera adquirido un inmueble a través de algún subsidio habitacional o sus herederos mayores tendrán la facultad de renunciar a los gananciales a que tuvieran derecho a fin de que este inmueble no integre dichos gananciales. El bien inmueble ingresa al patrimonio de la sociedad conyugal en virtud de las reglas generales de un compraventa de bien inmueble. Sin perjuicio de esto, las indicaciones del Ejecutivo, aun cuando se explicó, suprimen el patrimonio reservado, mantienen la renuncia a los gananciales, pero solo para los bienes inmuebles adquiridos con subsidio estatal, los que solo podrán ser renunciados al momento de la liquidación de la sociedad y no en las capitulaciones matrimoniales como actualmente se permite. De esta manera, disuelta la sociedad conyugal, el cónyuge que haya adquirido un inmueble a través de un subsidio estatal podrá renunciar a los gananciales a fin de que dicho inmueble no los integre y quede a su propiedad. De todas formas, la renuncia continúa siendo un acto irrevocable y aun cuando sus efectos son los mismos, estos ya no dependen de su calidad de marido o mujer, sino de si es el cónyuge adquirente del bien inmueble con subsidio. La liquidación de la sociedad conyugal, para establecer los conceptos, corresponde al conjunto de operaciones que tiene por objeto establecer si existen o no gananciales y, en caso de haberlos, se parten por la mitad entre los cónyuges. Reintegrar las recompensas que la sociedad adeuda a los cónyuges o que estos adeudan a la sociedad y reglamentar el pasivo. ¿Y qué es en la práctica la renuncia a los gananciales? Constituye un beneficio que la ley otorga, que consiste en que, verificada la renuncia a los gananciales, el cónyuge no responde de las deudas sociales, las que solo podrán ser exigidas en su integridad al otro cónyuge sin derecho a reintegro.
constituye una protección actualmente a la mujer frente a la mala administración del marido y sus características son las siguientes. En este sentido, lo que se busca, digamos, con las indicaciones respecto al bien inmueble adquirido por subsidio, que una vez que se liquide la sociedad conyugal y esta se vea disuelta, el cónyuge adquirente del bien con subsidio renuncie a los gananciales, al saldo positivo que queda en la sociedad para adjudicarse el bien inmueble independiente de que sea hombre o mujer o matrimonio igualitario. Y esos gananciales serán adjudicados, por tanto, al otro cónyuge. Esta innovación en la regulación de los bienes inmuebles adquiridos con subsidio habitacional tiene un fundamento en la especial preocupación respecto a la situación de viviendas, de este tipo de viviendas, las que en un 72% son adquiridas por mujeres. Actualmente, las mujeres adquirentes que se encuentran casadas en sociedad conyugal, al término de esta, pueden renunciar a los gananciales, igualmente como se propone, manteniendo para sí la vivienda adquirida con subsidio. Pues bien, con el objeto de garantizar que las mujeres mantendrán la vivienda para la que han ahorrado, se considera apropiado mantener este beneficio para este grupo especialmente de la población. Por lo tanto, se mantiene la misma regulación actual que ocurre con este tipo de bienes y esta forma de adquirir, digamos, a través de subsidio habitacional, no innovando en la materia, ya que el Ejecutivo ha estudiado diversas posibilidades, como por ejemplo que el bien inmueble constituye un bien propio de cada cónyuge, pero lo cual significa que el cónyuge no adquirente, y en el caso que le preocupa a la senadora Allende o a la senadora Pascual, al momento de disuelta la sociedad conyugal, la mujer, en este caso en lo que plantean las senadoras, no tendría ninguna protección especial, sino que el cónyuge adquirente, si es el caso del hombre, se quedaría con el bien inmueble en su patrimonio propio, además de el resto de los bienes que incorporan la sociedad conyugal se tendría que dividir en dos. Por lo tanto, el cónyuge adquirente se quedaría con el bien inmueble y la mitad de lo que le corresponde en la disolución de la sociedad. Por lo tanto, el modelo que presenta el Ejecutivo protege al cónyuge no adquirente, pudiéndose entonces adjudicar, en caso de renuncia a los gananciales, el saldo positivo de la sociedad para su protección y no quedar, digamos, en desamparo sin nada, si se podría decir de esa fórmula, y el cónyuge adquirente se queda con el bien inmueble. En caso de no renunciar a los gananciales, el bien inmueble entra también a la disolución y se divide en dos el patrimonio social. Es por eso que entonces el Ejecutivo entiende que el modelo es el que otorga mayor protección al cónyuge no adquirente, independiente de si es hombre o mujer, y también bajo esta premisa es utilizable en el matrimonio igualitario, ya que no realiza ningún tipo de discriminación, digamos, de tipo de matrimonio. Eso es. Gracias, Grace. Le damos la palabra a la señora Janet Tapia, del Ministerio de la Vivienda, para que nos hable de cómo incorporar el tema del subsidio a la protección de la ley que estamos viendo, que tiene que ver con el régimen patrimonial de la sociedad conyugal. Señora Janet, le doy la palabra y muy buenos días. Buenos días, presidente, y saludar a los senadores. Bueno, nosotros hemos estado trabajando bastante tiempo con el Ministerio de la Mujer, Equidad de Género, Justicia, las vivienda a nivel de ejecutivo, y nosotros estimamos que lo que acaba de exponer Grace es la posición del Ejecutivo y nosotros concordamos plenamente con ella. Entendemos, en todo caso, que al tenor de las indicaciones que se han presentado, que por los diferentes senadores, la idea en esas indicaciones es un poco mantener el sistema que existe en este momento, que señala que la mujer específicamente tiene una protección especial en el caso de los subsidios habitacionales. Pero nosotros estamos absolutamente convencidos a la fecha que, dadas las innovaciones que se están produciendo respecto del matrimonio y la incorporación del matrimonio igualitario, lo que corresponde es que se dé un trato igual
tanto a hombres como mujeres, especialmente si estamos pensando además en matrimonios igualitarios. Entonces, en ese sentido, como ministerio estamos apoyando la gestión de quienes formamos parte del Ejecutivo. No sé si ustedes tienen alguna consulta específica que quisieran hacer. Grace ha señalado, las estadísticas indican que mayoritariamente las que adquieren los bienes son las mujeres. Senadora. A ver, bueno, saludo en primer lugar, por supuesto, al Ministerio de la Vivienda, a Grace, a los asesores y a Janet Tapia. Y, a ver, si yo entendí bien, hemos dado una vuelta bastante larga para volver al mismo punto. En el sentido de que actualmente, en la práctica, entiendo, se está usando así. O sea, primero separemos, ya no vamos a hablar de mujer y hombre, sino de cónyuges, y eso incorpora el matrimonio igualitario. Estamos claros. Segundo, mayoritariamente, lo acaba de reafirmar digamos, Janet Tapia, la asesora del Ministerio de la Vivienda, es adquirida por mujeres. Entonces, a nosotros, ¿qué es lo que nos preocupaba? Y que nos sigue preocupando, y que a lo mejor esta es la fórmula, vamos a ver, de que efectivamente, siendo mayoritariamente las mujeres las que reciben subsidio, y mayoritariamente son las mujeres las que trabajan en los comités de vivienda, son las mujeres las que encabezan los rankings del ahorro y lo que sabemos, digamos, lo justo es cómo protegerla frente a esto. Entonces, aparentemente, lo que señalan aquí es que, y quiero terminar de entender bien, porque inicialmente, por lo menos en lo personal, yo sentía que esto debía quedar sí o sí de una manera excepcional para esa mujer, punto, porque el subsidio lo recibió ella en virtud de todo su trabajo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sucede de que aquí lo que se nos está planteando es que esa mujer, mayoritariamente mujeres, reciben ese subsidio, ellas deben renunciar a los gananciales, y renunciando a los gananciales, si se disuelve la sociedad conyugal, ella queda con ese bien. Eso es importante, porque claramente es lo que buscábamos. Ahora, ¿cuál es entonces por qué esta vuelta? Yo estoy entendiendo bien, si estoy entendiendo bien. ¿Por qué? Porque la idea es que el no adquirente, o sea, ese 30% que puede ser hombre, en fin, u otra mujer, pero en fin, no adquirente, el no adquirente, para no ponerle, digamos, necesariamente categoría, porque además vamos a hablar de cónyuges, entonces puede ser el otro u otra. La idea es que al menos queda con el hecho de que se dividen los gananciales por la mitad, si es eso lo que estoy entendiendo. Al no adquirente, porque el adquirente al renunciar a los gananciales queda con la casa o el bien, el no adquirente al momento de la liquidación se reparten los gananciales, ¿es eso? Para entender bien de una vez, para entender por qué toda esta vuelta, porque nosotros desde un comienzo con la senadora Pascual planteábamos que había que proteger sí o sí a la mujer, porque mayoritariamente la mujer es objeto de ese beneficio, y porque mayoritariamente es la mujer la que se sacrifica, normalmente es la que está en los comités de vivienda, encabeza los ahorros, lo que sabemos. Entonces, siempre tuvimos la mirada de cómo proteger realmente a la mujer. Ese ha sido siempre el tema. Senadora Pascual, ¿te aparece? Bueno, por acá, ya. Entonces, justo llega la senadora Pascual. Entonces, quiero terminar de entender Senadora, bien. ¿me da un minuto para abrir la Sí, por sesión? supuesto. Ya, sí, no, sí. Ya. Entonces, presidente, en nombre de Dios la Patria, se abre la sesión. Brevemente, presidente, ahora que se acaba de incorporar la senadora Pascual. Si yo estoy entendiendo bien lo que decía senadora Pascual, nosotros de un comienzo siempre hemos tratado de ver cómo protegemos de la mejor manera a la mujer que quede con ese bien. El gobierno plantea, y con acuerdo el Ministerio de la Vivienda, si he entendido bien, de que en realidad lo que mantengamos es lo que en la práctica hoy día ocurre. ¿Cuál es? Que el adquirente, o sea, mayoritariamente van a ser mujeres, vamos a tener que identificar las mujeres, bueno, ellas si renuncian a los gananciales al momento de liquidar la sociedad se quedan con la casa, sí o sí. Ese es el punto que a nosotros más nos preocupaba. ¿Cuál es el sentido de la renuncia de los gananciales? Es que no se quede doblemente, o sea, eso sí estoy entendiendo bien, se quede con la casa y por eso al renunciar a los gananciales, al momento de la sociedad, de la liquidación de la sociedad, estos se dividirían, ¿o no? Pues entre el adquirente y el no adquirente. En caso, claro, de no renunciar a los gananciales, la masa de la sociedad conyugal se dividiría en dos, completa. En caso de no renuncia. Ya, pero si renuncia, se queda con el bien, Se queda y con el el bien no inmueble. adquirente Con los gananciales. con los gananciales, Con ¿no? Completo, 100%.
100% de los gananciales. Ahora, yo no sé si existe información cuando hablamos de gananciales. Estamos hablando de de subsidios habitacionales, o sea, de subsidios sociales, digamos, para habitaciones, digamos, sociales. Entonces, yo no sé por qué hablamos tanto de gananciales cuando, la verdad, yo me imagino, no sé si tienen algún tipo de estadística del Ministerio de la Vivienda, del Ministerio de la Mujer, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de gananciales? Porque yo me imagino que no deben ser muchos los bienes que entran, digamos, en esta sociedad conyugal. ¿Y de qué estamos hablando entonces cuando hablamos de gananciales? Para un poco entender mejor. Eso es la consulta. Presidente, ¿me permite? Adelante, señora Yaret. Quiero saludar también a don Mario, que nos acompaña el día de hoy. Buenos días, don Mario. Buenos días, presidente, y a toda la comisión y a los invitados telemáticos. Muy sencillamente, yo creo que si uno dice que voy a jugar con números solamente, pero si supongamos que tenemos una vivienda que fue adquirida con un subsidio habitacional y esa vivienda tiene un valor de, no sé, 50 millones, voy a decir, depende del subsidio, ya, pero vale 50 millones. Y los gananciales de la sociedad, lo que han logrado, no sé, pues, compraron un autito, muebles, etcétera, diferentes cosas, esos totalizan 30 millones. Entonces, el ejercicio es el siguiente, el que hace la mujer hoy día. Suma 50 más 30, serían 80, y por lo tanto ella, en ese evento, evidentemente las viviendas más caras, si se queda con la vivienda, en el fondo le corresponden 50. Mientras que si se sumara a los gananciales, le corresponderían 40 a ella y 40 al otro cónyuge. Entonces es una simple operación aritmética que tiene que hacer al final de las circunstancias de las mujeres. Eso es lo que ocurre hoy. ¿Qué es lo que está diciendo el proyecto? Que independientemente de quién haya adquirido el bien, va a poder hacer el mismo ejercicio. Eso es lo que dice en definitiva la indicación, que independientemente de que sea un hombre o una mujer el que adquirió con subsidio, tiene el derecho él y sus herederos mayores a hacer ese ejercicio. Eso es como simplificando al máximo lo que se está proponiendo. ¿Qué quiere decir hacer ese ejercicio, para entender bien, el de renunciar a los gananciales para quedarse o no? No, que ahí es donde no me queda la duda. Ah, ya. Es que tiene que ver qué le conviene más en términos monetarios. Si se hace el ejercicio, a lo mejor pues, yo puse esto que vale 50 y 30 son 80, a lo mejor de todas maneras la persona dice, me conviene más quedarme con la casa y renunciar a los gananciales a los 30 completos. O puede decir, no, quiero sumarme. Por eso les digo, sí, es un simple matemático. Normalmente la casa va a tener mayor valor. Senadora Pascual. Gracias, presidente. Saludar a los representantes del Ministerio de la Mujer, de Vivienda y de Justicia, a la senadora Allende, a usted y a la Secretaría y a todos los asesores y asesoras. Pedir disculpas por el retraso, pero estaba reemplazando al senador Núñez en Comisión de Hacienda. Por eso mi retraso. Lo que yo quería plantear es lo siguiente. Yo conversé con Grace la semana pasada y quiero reiterarlo de forma pública, es que nuestra indicación con la senadora Allende busca precisamente poder proteger a los quintiles más bajos de nuestro país y, por lo tanto, donde el bien inmueble, en este caso una casa adquirida con subsidio, es de gran importancia para la sobrevivencia de esa familia. Pero cuando uno se coloca en la realidad del primer y segundo quintil, por decirlo de alguna manera, o tercero, no sé, ahí Janet me puede corregir por su intermedio, presidente, hasta qué quintiles, digamos, llegan los subsidios principalmente, pero estamos hablando al menos de los 3 primeros quintiles, es altamente probable que, y así lo dicen las cifras además, que la tasa de incorporación al mercado laboral es muy por debajo de los demás quintiles. Por lo tanto, si tenemos en promedio un 48, 49, 50, 52% de tasa de participación laboral de las mujeres, en promedio, en el primer, segundo quintil baja a menos del 30%. Entonces, estamos haciendo cambiar, en este caso, un inmueble, una casa que la adquirió con subsidio, que a pesar inclusive de muchas veces las mujeres no tener un empleo estable, de no generar ingresos estables, igual ahorran, postulan al subsidio, se ganan el subsidio, tienen la vivienda y al mismo tiempo, insisto, no trabajan y van a renunciar a la totalidad
de lo que le correspondería con los gananciales, eso es lo que a mí no me cuadra. No estoy pidiendo que quede a lo mejor, y eso es lo que le pedí al Ministerio, si podíamos seguir conversando, que quedara a lo mejor la situación como 50 y 50 en gananciales, pero buscar un porcentaje mínimo también que le pudiera permitir a esa mujer que habiendo adquirido con subsidio su vivienda, se quede con la vivienda y alguna participación de los gananciales que no sea 50 y 50. Eso es un poco lo que yo quiero clarificar. Gracias, senadora. Yo comparto el juicio suyo. Yo creo que de ustedes, que son la indicación. La práctica habla de cosas distintas. Los papeles, lo que está en la ley, uno lo puede entender, pero la verdad las cosas, ¿qué hace una familia? Porque uno habla de mujer, pero detrás de ella hay una familia, hay niños, hay hijos. Si el 100% de los gananciales se lo lleva por haberse quedado con la casa, se lo lleva otro, ¿cómo implementa esa casa? ¿Cómo viven sus hijos si no tienen cocina, no tienen comedor, no tienen nada? Ni siquiera voy a tocar el tema del auto, que ya es sería como un extra en el tema. Entonces yo creo que ahí lo que plantea la senadora Pascual a mí también me hace sentido, y lo que he venido diciendo muchas veces en otras materias, o sea, la mujer queda muy desprotegida al momento de la separación durante al menos 30, 40 días, que es cuando las otras normas entran a funcionar. Aquí va a ser exactamente igual. La mujer se va a quedar con la casa, va a renunciar a lo ganancial, se va a llevar el cónyuge todo, pero ella cómo hace que la familia siga viviendo dignamente. Grace. Perdón, presidente. Coincidiendo entonces con lo que señalaba la senadora Pascual y usted, presidente Gatiere, le vuelvo a plantear a Grace, ¿por qué no revisamos? Porque efectivamente parece extrema esa medida, está bien, protegemos a la mujer de que quede con la casa al momento de renuncia a los gananciales, pero hay una realidad. Por eso le preguntaba qué estamos entendiendo por los gananciales, pero efectivamente hay una realidad. Es posible que con mucho esfuerzo hayan adquirido un auto o efectivamente han amoblado o todo lo que se llama la línea blanca, va a tener refrigerador, una serie de cosas que a la hora de los que uno no sé, digamos, cómo va a sostener eso. Entonces yo no sé si el gobierno considera lo que nosotros estamos diciendo. Siempre tenemos que pensar que mayoritariamente son mujeres. Yo sé que al gobierno le preocupa ese 20 y tantos % que no son adquirentes y que pudieron a lo mejor ser, digamos, el otro u otra cónyuge, ya. Pero el tema es cómo nosotros garantizamos que además de quedarse con ese bien, porque ha sido producto de su esfuerzo, su ahorro, además tenga una cierta participación en los gananciales, porque es justo que tenga que tener ciertos recursos, liquidez, porque si no, como decía muy bien la senadora Pascual, es bien probable que mujeres que reciben subsidio, su inserción laboral es muy baja, es mucho más baja que en otros estratos, eso está claro. Entonces es bastante probable que no tenga mucha liquidez. Y por eso es importante que se llama o hay un tipo de bienes y que tienen estos gananciales. La idea es cómo buscar que tenga, además del quedarse con la casa, una cierta participación. Me gustaría saber si el Ejecutivo lo considera de la manera que nosotros estamos viendo, presidente. Señor presidente, por su intermedio, quisiera hacer dos precisiones. Uno, tener en consideración que al momento de renunciar a los gananciales, solamente como para dar un marco general, al momento de renunciar a los gananciales, ese cónyuge queda libre, digamos, de soportar las deudas de la sociedad. Por lo tanto, es el cónyuge que obtiene esos gananciales quien debe hacerse cargo de las deudas. Como primera cuestión importante, por lo tanto, si se busca un mecanismo intermedio, en este caso, por ejemplo, la mujer tendría que hacerse cargo de las deudas sociales en el porcentaje que quizás se hace cargo, o sea, se beneficia con los gananciales. Pero como segunda cuestión importante, no hay que olvidar la institución de la compensación económica, que viene precisamente a resolver la preocupación, digamos, de los y las senadoras, en cuanto a que la compensación económica se entiende y opera cuando uno de los cónyuges no ha podido realizar una actividad remunerada a lo largo del matrimonio o pudiendo haberlo hecho, digamos, o lo hizo en menor medida de lo que podía haberlo hecho. Por lo tanto, la institución de la compensación económica viene a proteger al cónyuge, en este caso específico a la mujer, que no ha podido tener
o no ha podido ejercer una actividad remunerada durante la vigencia de la sociedad conyugal o durante el matrimonio, y que por lo tanto, una vez disuelto, se hace, digamos, por parte del juez o la jueza de familia, esta proyección de cuánto debió haber ganado si ejerció alguna actividad económica, y se fija como forma de protección al cónyuge que no pudo trabajar remuneradamente. Por lo tanto, ahí se entiende que esta compensación económica cubre si uno podría decir, entre comillas, la pérdida, ya, para proteger al cónyuge que no pudo trabajar remuneradamente. Por lo tanto, el Ejecutivo entiende, y si Mario después quiere complementar lo dicho, que el mecanismo de protección al cónyuge adquirente que se queda con la casa adquirida por subsidio, el resto de su protección, digamos, se encuentra cubierta por la compensación económica, que va a ser fijada por el tribunal en caso de disolución del matrimonio. No enfocándose, digamos, al bien inmueble, sino que a esta situación en que la mujer, en este caso la preocupación, no ha ejercido esta actividad económica remunerada durante la vigencia del matrimonio. Ese es el mecanismo de protección. No sé si Mario querrá complementar. Le voy a dar la palabra primero a la senadora Pascual y después a don Mario. Las dos senadoras primero y después don Mario para que escuche todo. Sí, para agregar a lo mejor a lo que puede contestar Mario, es entendiendo lo que plantea Grace en relación a la compensación económica, pero cómo opera en la normalidad la compensación económica en paralelo a la repartición de los gananciales 50 y 50. Eso es lo que debiéramos aclarar. Senadora Allende. Era a sentir de que hoy día, más que quedar en el punto que ya estamos en la práctica, si logramos avanzar, que esa es mi duda, que yo quisiera tener certeza que estamos avanzando en la protección de la mujer. Eso es como lo primero. Lo segundo, entonces, es que me deja con cierta preocupación lo que establecía, o el ejemplo, que yo creo que es muy ilustrativo, pero me preocupa, que nos estaba entregando Janet Tapia, porque es ilustrativo en el sentido de ponerlo bien en simple los números. Ya, la casa vale 50, los gananciales 30. Si nosotros aplicamos la fórmula de decir, mire, la persona se queda igual con la casa que vale 50, en cambio renuncia a los gananciales, por lo tanto no va a tener ninguna opción de los 30, pero 50 obviamente bastante más que 30. Eso es bastante cierto. Pero ella decía, aquí la mujer la que tiene que hacer, o digamos en este caso la adquirente, o el adquirente, el que tiene que hacer el ejercicio matemático para ver qué le conviene más. Eso es como muy utópico, porque comprenderá que estamos hablando de un nivel que probablemente no tenga tanta asesoría, ni sepa valorar lo que cuestan los bienes, a lo mejor, etcétera, etcétera. Si es que hubo un auto, lo que sea. Entonces, es bien difícil establecer en los números, salía muy real lo que decía Janet Tapia, es decir, mire, entre 50 más 30 son 80. Si uno dice, se parte todo por la mitad, queda 40. Pero si se queda con la casa vale 50. Es bastante más, es cierto, pero renuncia a esos 30. Entonces, la pregunta es, ¿cómo cree que la gente va a tener capacidad suficientemente, digamos, de educación financiera, por llamarlo de alguna manera, como para saber valorar, para tomar la mejor opción? Entonces, por eso que nos preocupa, porque sentimos que es como utópico lo que nos dicen. Entonces, en concreto, yo quiero saber qué mejora a la situación actual o cómo me aseguro más a la situación actual. Me sigue pesando, es importante lo que dice la compensación económica, eso yo no lo había considerado, eso es real. O sea, si la mujer efectivamente no trabajaba, digamos, con un contrato, no entraba al mercado laboral, por lo tanto debe tener una compensación económica, eso es importante, pero no sé si es lo suficiente. Y ahí, como opera en la realidad, si tienen además alguna estadística que nos muestre si esta compensación hasta ahora en los jueces de la familia, cuando hacen la liquidación, quiero saber si de verdad funciona, si de verdad estamos compensando a la parte, comillas, que se dedicó a criar y no, por lo tanto, no tenía un trabajo formal, digamos,
con un contrato de por medio. Entonces eso yo creo que también es bien importante saber. Y en última instancia, la última consulta quizás, el no adquirente puede postular a un subsidio o después de divorciado. Eso yo creo que también es interesante saber. Eso. Gracias, senadora. Don Mario, le doy la palabra. Muchas gracias, presidente. Sí, varias cosas. Esto es una discusión de larga data, porque la sociedad conyugal no solamente tiene problemáticas desde la perspectiva de la administración, sino que también tiene algunas otras problemáticas que son más bien procesales. Y en ese contexto, decir en primer lugar que ¿qué es lo que entendemos por gananciales? Los gananciales en general en la sociedad conyugal, como ya se ha dicho, son aquellas, valga la redundancia, ganancias que los cónyuges adquieren durante el matrimonio a título oneroso y que nuestro legislador ha precisado que su cálculo queda hacia el final del régimen para efectos de generar una comunidad, versus, por ejemplo, otro sistema que es el sistema de la participación en los gananciales, en donde los gananciales, más que generar una comunidad, lo que hacen es generar un crédito para uno de los cónyuges, y versus también a la separación total de bienes, en donde los gananciales no tienen en general ninguna injerencia. Por lo tanto, el tratamiento de los gananciales en Chile depende mucho del régimen conyugal. Y en ese contexto, lo que hace el legislador para la sociedad conyugal es, de alguna forma, que los gananciales se ponderen al final del régimen. Y esa ponderación al final del régimen implica que o bien hubo una ruptura matrimonial o el matrimonio decidió cambiar otro régimen, por ejemplo, por el pacto del artículo 1723, lo cual genera una complejidad. La complejidad que genera, que es justamente la que señalaban las senadoras, es cómo calculamos cuántos son los gananciales, cuál es el porcentaje y cuánto le debiera corresponder a uno u otro. Y en ese contexto, el legislador lo que ha hecho es decir, esta es una materia que es muy doméstica, si se quiere, es una materia que requiere un cálculo específico que no necesariamente van a tener los jueces ordinarios, y por lo tanto es una materia de arbitraje forzoso. Y por lo tanto, en ese esquema, el árbitro en general es quien precisa cuánto es tuyo y cuánto es mío en base a, por ejemplo, los bienes muebles, los bienes inmuebles, las remuneraciones, las donaciones, etc. Y por lo tanto, el arbitraje es una justicia mucho más cercana que la justicia ordinaria, que es mucho más impersonal y más formalista. Ahora, eso tiene un problema estructural que tiene el acceso a la justicia en Chile, que es que no cualquier persona puede acceder al arbitraje y por lo tanto a ese árbitro hay que pagarle, y en consecuencia, al menos las familias vulnerables les va a ser muy complejo someterse a un arbitraje. Más allá de sus ventajas procesales, desde el punto de vista del acceso a la justicia, el arbitraje sigue siendo alejado de la gente común y corriente. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en general las personas, cuando existe un quiebre matrimonial, se divorcian o se anulan eventualmente si hay algún vicio en el matrimonio, o se separan judicialmente, y por lo tanto lo que va a ocurrir ahí es pelear, si se quiere, la compensación económica, porque la compensación económica, a diferencia de la liquidación de la sociedad conyugal, sí está estructurada bajo la premisa de que es de conocimiento de los juzgados de competencia de familia, y por lo tanto es una justicia
mucho más cercana a la persona de a pie. Y en ese contexto, cuando la persona presenta, por ejemplo, su demanda de divorcio y en el primer otro sí, por ejemplo, presenta su demanda de compensación económica, lo que va a ocurrir es que el juez se va a tener que fallar tanto la demanda de divorcio como la demanda de compensación económica. Por lo tanto, la compensación económica sí o sí va a tener que ser fallada por un juez ordinario, a diferencia de lo que ocurre con el proceso de liquidación de la sociedad conyugal. Y lo que muchas veces ocurre es que las parejas se divorcian, una de ellas le paga a otra vía compensación económica un monto o con un bien, pero la comunidad que se genera de los gananciales no es nunca liquidada, porque esas personas normalmente no tienen los recursos para someterse al arbitraje. Por lo tanto, ahí tenemos un problema procesal más que civil, que la terminación del matrimonio está sometida a las reglas de un juez civil y por lo tanto una justicia más cercana, junto con la compensación económica, versus que la liquidación de la sociedad conyugal, al ser una materia mucho más compleja y que exige un conocimiento más doméstico de los antecedentes, está dejada a un arbitraje que no necesariamente va a ser más cercano a la persona a pie, por cuanto el arbitraje realmente se paga. Y en consecuencia, la propuesta del Ejecutivo va en una línea pragmática, en el sentido de que normalmente, y aquí el Ministerio de Vivienda podrá complementar si lo estima pertinente, cuando existen viviendas con subsidio, normalmente ese es el único bien de valía, de importancia dentro de la comunidad. Y en consecuencia, no estimamos que es mejor, de alguna forma, que sin someterse a este arbitraje, que puede ser complejo, que puede ser caro, que es una forma de desincentivo, que inmediatamente esa persona pueda quedarse con ese bien y el resto de los gananciales, que creemos que en estos casos no va a tener mayor valía, se radique en el otro cónyuge, pero garantizamos y como una prerrogativa de ese cónyuge el hecho de que pueda quedarse en propiedad con el bien adquirido con subsidio. Ahora bien, si por X circunstancia se estima que hay un desbalance entre ese bien y entre los gananciales que va a recibir el cónyuge no propietario, perfectamente al tiempo de presentar la demanda de divorcio, de nulidad o de separación judicial, se puede solicitar la compensación económica, justamente para lo que señalaba Grace, que es cuando este cónyuge, no obstante ser el propietario de esa vivienda, se dedicó al cuidado de los hijos o del hogar y no pudo desarrollar una actividad económica en la forma que quería o podía. Y por lo tanto, los gananciales que se radicaron en el cónyuge no propietario pueden servir para pagar vía compensación económica el menoscabo que sufrió este cónyuge. Y con eso, señor presidente, y con esto quiero cerrar, básicamente lo que intentamos como ejecutivo es de alguna forma facilitar la adquisición del bien por el cónyuge propietario y por otro lado las eventuales diferencias patrimoniales que se puedan ventilar en la base de la compensación económica, toda vez que la compensación económica se ve ante tribunales ordinarios, es una justicia gratuita y es mucho más accesible para el ciudadano a pie, versus que puede conceptualmente ser correcto
llevarlos a un arbitraje, pero sabemos que ese arbitraje es caro, no genera grandes incentivos para las partes y muchas veces las comunidades no se liquidan justamente por falta de dinero para poder pagarle un árbitro. Entonces, en ese contexto, nos parece más adecuado que, por un lado, una de las prerrogativas la tenga el cónyuge que tiene el subsidio y, por otro lado, si es que hubieran desequilibrios patrimoniales, se ventilen en tribunales de familia cuya justicia es accesible a toda persona y es gratuita y por lo demás son los tribunales que se tienen que pronunciar domésticamente, por ejemplo, entre alimentos, relación directa regular, cuidado personal, eh, nulidad, divorcio y separación judicial. Por lo tanto, también nosotros hemos revisado otras instituciones jurídicas para efectos de ver cómo engarzan con el sistema, porque efectivamente tenemos un tema con el arbitraje y que es un tema complejo y que por otro lado puede ser refractario más allá del texto que uno ponga en la ley sin abordar expresamente la materia de arbitraje que excede a este proyecto. Eso, señor presidente, siempre atento a dudas, consultas y comentarios. Muchas gracias. Gracias, don Mario. La señora Allende. Una última cosa. O sea, hoy día, si no se renuncia a los gananciales y se hace la liquidación de esa sociedad conyugal, se tiene que dividir todo por partes en dos. Si no hay renuncia a gananciales, la adquirente tiene la casa, pero no está adjudicada a ella o no va a quedar a ella si no renuncia a los gananciales. ¿Eso es así o no? O sea, hoy día, a la liquidación de la sociedad conyugal, todo se divide en dos, incluida la casa. Eso es hoy día. Por eso ustedes están planteando de que renuncia a los gananciales para tener la certeza que se queda con esa casa, pero renunciando a los gananciales. Eso es para entenderlo bien, ¿no? Pero yo pregunté qué tanto mejora hoy día en relación, claro, ahí estaría en teoría la respuesta porque siempre va a quedarse la adquirente con la casa para el momento de renunciar a los gananciales, pero ahí es donde siempre queda un margen de duda. Don Mario, el hecho de que el subsidio lo entregue el Estado y no es algo que han comprado el matrimonio, ¿se considera el bien también como ganancial cuando es un ingreso de la familia que viene por otro lado y no por el esfuerzo del grupo familiar, sino que es el esfuerzo de una persona, que en este caso es la mujer, casi lo han dicho, que mayoritariamente es la que ahorra, la que postula, la que se adquiere el bien, donde el Estado le entrega un beneficio. Y por otro lado está lo que como familia ellos han construido durante un cierto tiempo. Entonces, necesariamente la consulta es, ¿la casa se tiene que considerar como un bien ganancial en ese caso, cuando es el Estado el que está otorgando un subsidio? Gracias, señor presidente. Yo voy a responder desde el punto de vista estrictamente civil, del Código Civil, toda vez que ese es el área de competencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sin perjuicio que la representante del Ministerio de Vivienda podrá complementar en lo que estime pertinente. Los bienes, en general, cualquiera sea ellos, tienen un titular, salvo que se adquiera por las dos personas como compradores, por ejemplo. Pero en principio tienen un titular y ese un titular es la persona que va a aparecer en la inscripción conservatoria como comprador o vendedor. Dicho lo anterior, la sociedad conyugal como sociedad propiamente tal no existe, no es una sociedad que tenga una personalidad jurídica y por lo tanto la propiedad va a quedar radicada en aquel que esté inscrito en el registro como su dueño, como su poseedor, indistintamente si hay un subsidio o no. Dicho lo anterior, cuando se adquiere por compraventa un bien inmueble, con o sin subsidio, eso implica
que se adquiere, como es una compraventa, a título oneroso. Y por lo tanto, como es durante el matrimonio, es un bien social. Y por lo tanto, entra a la masa de bienes. No es un bien propio. Aquí, eso sí, hay que agregarle un bemol, que actualmente existe, que es el artículo 150, que el proyecto deroga. En ese contexto, los bienes, entre ellos, por ejemplo, este inmueble, en la regla actual, hubiese una mujer que hubiese adquirido un bien con subsidio, pero fruto de su trabajo, si bien el bien es social, entra a este patrimonio reservado, lo cual tiene importancia para efectos, por ejemplo, de la liquidación de la sociedad conyugal. Porque ese bien, indistintamente que entra al patrimonio social, si es el marido, por ejemplo, o al 150, si es la mujer, eh, integran ese patrimonio social, pero si es la mujer, puede, al término de la sociedad conyugal, decidir o uno renunciar a los gananciales para efectivamente hacer que este bien, que es propio, eh, que es social, pase a ser propio, o decide no renunciar a los gananciales. Y cuando decide no renunciar a los gananciales, está integrando plenamente a la masa partible todo lo que existía dentro del 150. Dicho lo anterior, esos bienes van a tener que, en principio, dividirse en partes iguales. Todo lo que ingrese a la masa se divide en partes iguales. En principio. ¿Por qué? Porque aquí también opera otra figura muy interesante, que es la figura de las recompensas. Las recompensas son ciertos créditos que tienen los cónyuges entre sí, o uno de los cónyuges para contra la sociedad conyugal por algún, alguna carga que hayan tenido que efectuar y que no les correspondía, o que les correspondía por partes iguales. Entonces, cuando los bienes ingresan a esta masa, normalmente se dividen en partes iguales, pero hay que tener en cuenta que existen reglas de recompensas que hacen que, o que operan más bien como correctivos, cuando alguno de los cónyuges ha desplegado un sacrificio mayor al otro dentro de la sociedad conyugal, y que por lo tanto debe ser corregido. Y esa corrección se hace a través de la figura de las recompensas. Típico caso, sin entrar a las reglas de la compensación económica, es, por ejemplo, cuando uno de los cónyuges se ha hecho cargo por sí solo de los gastos de educación del hijo o hija. Y en ese contexto puede perfectamente, vía recompensa, solicitarle al otro cónyuge eh, alguna parte de esa masa para efectos de rayar la cancha, y de alguna forma que ese otro cónyuge, que en principio no se había hecho cargo del establecimiento de los hijos, también tenga que desplegar un sacrificio, pero ahora al término de la sociedad conyugal. Entonces, señor presidente, aquí tenemos varias tecnologías jurídicas antiguas, pero existentes, en las cuales, por un lado, la mujer puede o quedarse con este bien, o puede hacerlo participar en la masa partible, y esa masa partible, al término de la sociedad conyugal, por regla general, se va a dividir por partes iguales, pero en esta fase de división perfectamente puede aparecer la figura de las recompensas para cuando un cónyuge ha hecho sacrificios que no le correspondían, o en mayor medida que el otro cónyuge, para operar de alguna forma como un correctivo, y que cuando
se divida esta masa, efectivamente se acerque potencialmente a una igualdad plena entre lo que recibe cada uno. Y eso tiene relación, señor presidente, justamente con lo que les comentaba hace unos minutos, que como esto es tan cálculo específico, muy limitado y con mucho tiempo, se entrega normalmente a un juez partidor, a un juez árbitro que está abocado prácticamente a este caso y que tiene muy pocos otros casos a diferencia de la justicia ordinaria. Y por lo tanto, el legislador entiende que puede hacer mejor este trabajo sin perjuicio de lo ya señalado respecto a la complejidad de acceso a la justicia arbitral, particularmente a la familia vulnerable. Eso, señor presidente, por ahora. Muchas gracias. Gracias, don Mario. Senadora Pascual, ¿usted me está pidiendo la palabra? Sí, gracias, presidente. Yo quisiera insistir con algunas ideas. Lo primero es que yo puedo entender todo en relación al tema al arbitraje forzoso para la compensación económica, para la recompensa en otras materias, etcétera. Sin embargo, precisamente tengo la impresión, producto de las exposiciones, que quienes llegan a este tipo de situaciones no son precisamente el primer, segundo y tercer quintil que estamos tratando de proteger. Entonces, me parece bien, pero no me da respuesta al caso específico que estamos buscando, porque siento que efectivamente la gente, cuando no tiene recursos económicos, cuando no tiene tampoco el conocimiento de dónde puede recurrir, cuáles son las personas que la pueden ayudar, etcétera, etcétera, no va a recurrir a estas fórmulas y va a resolver, ojalá de buena, colocándose de acuerdo, súper en buena lid, digamos, y reparten como corresponde, o bien, o como ellos piensan que es lo más justo, o bien medios peleados, pero arrebatándose, digamos, lo que cada uno siente que es suyo, punto. Por eso es que creo que no es un detalle, aunque sea, yo sé que puede ser molesto para la tramitación, demorarnos un pelito más de días, pero buscar una formulación que simplifique para una gran cantidad de sectores de la población todavía casados en sociedad conyugal y que mañana encuentren que es mucho más justo casarse en sociedad conyugal, que les facilite esta situación. Eso es lo primero. Lo segundo que quiero plantear es que a mí me parece que no es un detalle lo que preguntó usted, senador Proens, en esta sesión como presidente, porque creo que, bueno, yo no soy experta, pero no soy abogada, pero me parece que efectivamente un subsidio que no fue generado por un acto de compra-venta, ni tampoco por un gran... los subsidios de la política habitacional, digamos, porque aquí no va a quedar el patrimonio, o sea, no es un subsidio de patrimonio reservado, o sea, de mejoramiento del patrimonio o de rehabilitación de la vivienda, sino que es para poder tener una vivienda, obtener una vivienda. No requiere de grandes ahorros. Eso nuestra política de vivienda ha mejorado ostensiblemente. Entonces es con muy, muy bajo ahorro y por lo tanto también es poco oneroso para las familias y por eso son las listas de espera, etcétera, para poder postular, etcétera. Entonces me parece que es discutible. Yo le daría una vuelta a esa pregunta. A mí por lo menos me hizo un buen ruido, digamos, en el sentido de que efectivamente hay que buscar por esa vía. Y por otro lado, yo quisiera también plantear que el Ejecutivo tiene puesta su indicación en un artículo. La indicación de la senadora Allende y la mía está en otro artículo. Y a su vez hay que definir si va en paralelo y o con el artículo transitorio, porque las tres, o sea, hay tres artículos que están tocando este tema. Entonces, no es un detalle también plantear en dónde se modifica y el contenido de la modificación. O sea, creo que son las dos cosas que me gustaría dejar reiterado, digamos, como tema. Última cosa, Senadora Allende. yo pregunté
si en la liquidación de la sociedad conyugal, el no adquirente o el que no se queda con la casa tiene derecho a postular. No me contestaron. Grace. Por su intermedio, señor presidente, quiero hacer un par de precisiones que me parecen que son importantes respecto a la determinación de la compensación económica. La compensación económica se fija en la justicia ordinaria, en los juzgados de familia, no en arbitraje, por si acaso. Y, de hecho, para, por ejemplo... Claro, pero no es arbitraje, como se cree. Y, por otra parte, en contrapartida, digamos, para poder optar, por ejemplo, a ese 50% de los gananciales en una salida intermedia, en ese caso sí va a llegar necesariamente a un arbitraje, ¿ya? Porque tienen que liquidar y tienen que, exactamente, para que quede claro eso, digamos. Respecto a su pregunta, senadora Allende, quisiera mejor que el Ministerio de Vivienda pueda responder, ya que es el Ministerio Sectorial, digamos, a cargo del tema. Señora Janet, Presidente, entiendo que la consulta es sobre si la persona que no se adjudica la vivienda, el cónyuge que no se adjudica la vivienda, puede postular, digamos. La verdad es que aquí las postulaciones, independientemente de que haya adquirido la mujer o el marido, ustedes entienden que nosotros damos un subsidio para el grupo familiar. Y al término de la sociedad conyugal, en este evento, la persona que adquirió, tal como lo explicó Mario, la que tiene inscrita la propiedad de su nombre, va a tener que tomar la opción de quedarse con ese bien o sencillamente renunciar a los gananciales. Y renunciar a los gananciales. Se queda con el bien, pero renuncia a los gananciales. ¿Qué es el sistema que opera en la práctica en estos momentos? Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos dentro de nuestros reglamentos de subsidio? Que la persona que no se quedó con el bien puede, si cumple con los demás requisitos que exigen nuestros reglamentos para postular a los subsidios, puede volver a postular, porque antes lo hizo ya con el grupo familiar, y nosotros lo desmarcamos. Pero para eso necesariamente tiene que devolver la parte del subsidio que le correspondía. Eso es como está establecida actualmente la legislación en materia habitacional. Gracias, señora Janet. Sí. El tema es complejo, pero yo quisiera poner un punto en algo. Nosotros hemos tramitado esta ley pensando en eliminar la palabra marido, mujer y poner la palabra cónyuge. Pero en este tema puntual se habla solo más de mujer, que son las que postulan el 70%. Entonces, a lo mejor el hecho de esta confusión que tenemos, de querer ordenar hacia atrás, nos olvidamos o dejamos de lado que el foco de lo que han planteado ambas senadoras tiene que ver cómo protegemos a la mujer, básicamente con todo lo que ha estado pasándose ahora. Entonces, yo creo que ahí deberíamos retomar, yo comparto de que esto hay que darle un tiempo más, en el sentido de no perder el foco de a quién queremos proteger en este tema puntual, ¿ya? Existen familias que no son casados, pero que igual postulan, ya sea la mujer con los hijos y el cónyuge vive en la misma casa, todo se separa el día de mañana y él tiene derecho, se lleva muchos beneficios. Entonces yo creo que ahí, Grace, hay que poner un poco más acento para poder buscar una buena solución donde las mujeres queden mejor protegidas, que lo que yo siento que está quedando ahora. Puedo estar equivocado porque tampoco soy abogado, pero presiento que no nos está dando lo que nosotros buscamos. Perdón, presidente, una última cosa, pero sobre todo para explicarle a Mario, porque y lo que decía también Janet Tapia, porque yo insisto, esta oportunidad, comilla, que se le entrega al adquirente que resuelva a la hora de la liquidación de la sociedad conyugal si se va a quedar con la casa o se va a quedar con la casa renunciando a los gananciales o prefiere la partición, digamos 50-50 para simplificarlo, entendiendo que puede haber un proceso de compensación, ahí se verá, pero en definitiva la partición es que es muy difícil que las personas tengan el conocimiento para aquello. Entonces, ahí es donde yo encuentro que hay una trampa que no acaba de convencerme, porque es fácil decir, bueno, ella tomará la mejor decisión.
¿Tendrá las condiciones como para tomar esa mejor decisión? ¿Qué tipo de capacitación va a tener o de conocimiento como para valorar cuántos son los gananciales, cuánto la vivienda, cuánto subió de precio? No sé, yo creo que es muy utópico esto. O sea, no me acaba de convencer de que se dice que se le está dando la oportunidad que la persona decida, la adquirente o el adquirente, pero no tienen herramientas para hacerlo. Entonces yo siento que ahí hay algo que no me termina de calzar. Presidente. Don Mario. Ay, perdón, sí, presidente, solamente una acotación respecto a la compensación económica. La compensación económica normalmente tiene criterios de fijación relativamente estandarizados ante los tribunales y que, por lo menos en el ejercicio más sencillo, que es por ejemplo, una mujer que no ha trabajado durante el matrimonio, se solicita vía compensación económica el sueldo mínimo actualizado durante el periodo que duró el matrimonio, y ese es el monto de referencia para efectos de determinar cuánto va a solicitar esta persona. Monto que también es revisado por los tribunales superiores, y además de ello, la persona va a tener que acreditar efectivamente cada uno de los requisitos de la compensación económica. Por lo tanto, el monto de la compensación económica es, entre comillas, un monto relativamente controlable. Hay literatura, hay jurisprudencia de cómo se debe ponderar y determinar este monto. Versus, y ahí no tengo respuesta para la pregunta de la senadora respecto a cómo calcular los gananciales, básicamente porque particularmente en los matrimonios de larga data, ni siquiera los expertos van a poder tener con exactitud dicha cifra. Por ejemplo, la persona con los años ha ido ganando más o menos, ha adquirido bienes de poco valor, etcétera. Entonces, en general, los gananciales se toman básicamente como referencia los bienes inmuebles o los muebles de mayor valía, como por ejemplo los automóviles, pero es sumamente complejo, por no decir imposible, hacer un cálculo específico de los gananciales propiamente tal. Tanto es así, y perdón aquí que me vaya a otra área del derecho, pero cuando se hace el inventario de bienes en posesión efectiva, lo que ocurre ahí es que en general se toman de referencia para determinar el monto de esos bienes, el valor de los bienes inmuebles, y uno puede acogerse a una presunción de que los bienes muebles del causante tienen el valor del 20% de los bienes inmuebles. Hay una presunción ahí porque es tan pero tan complejo determinar cuáles son los bienes muebles adquiridos por una persona y que normalmente salen de forma mucho más sencilla del patrimonio, y no hay una forma de rastrearlos por regla general porque no son sujetos de registro, obviando automóviles, naves y aeronaves, que por lo menos en derecho sucesorio se tuvo que efectuar una regla en la cual se dice, mire, ¿sabe qué? Nosotros no veamos si esa persona tenía una mesa, tenía una silla, tenía un cuadro. Usted trate de acogerse a esta presunción en la cual los bienes inmuebles van a darnos un valor de referencia de estos bienes muebles, y vamos a prescindir de identificarlos. En consecuencia, y solamente para cerrar, señor presidente, la compensación económica tiene parámetros más o menos fijos de determinación que están estudiados, hay certidumbre relativamente eh, asentada respecto a su monto, versus la determinación de los gananciales, que siempre va a ser incierta. Y por lo tanto, señor presidente, a esa pregunta es complejo dar una respuesta de
el monto exacto de los gananciales que puede tener cada uno de los cónyuges para que tome la decisión exacta de cuánto le corresponde a cada uno. Eso es lo que quería comentar, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, don Mario. Vamos a llegar hasta acá. Yo creo que la sugerencia que ha hecho la senadora Pascual, la señora Allende, de seguir buscándole una mejor solución a este tema, hay que hacerlo para que realmente hagamos justicia con aquellas mujeres que están con los quintiles más bajos. Así que, habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta.